man-made doctrine and materials that has come in the pure body and it has left in the whole lump. In Yeshua HaMashiach's name. Amen. 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 The word Yod in the King James Version, he says, I have not come to destroy but to fulfill. Right? He said, I say unto you, till heaven pass away, one jot or one tittle. We want to find out why not too many people can explain what is one jot. Does anybody here know what one jot is? ¿Alguien aquí sabe qué es una jota? Or one jot? Una coma, In Spanish, mira lo que dice en español. una coma. En español dice, a ver, Spanish, Reina Valera, there. ¿Qué dice ahí? Ni una jota, ni una jota. You see that? But generally, most people don't understand. But when you have a work like this, it says, hasta que vino una jota. There's the word jota again. Una jota. Ahora, la palabra jota aquí tiene que ver con algo. Una jota. G2503 en griego, porque la G tiene que ver con el escrito del Nuevo Testamento en griego. G. Vamos a ver la palabra jota, ¿qué significa? La palabra significa esto. What number was it? 25 what? 25. 1520. No, 2503. Thank you. And 2503 has to do with Greek. Jota en hebreo, jota en español, en hebreo es una letra que significa, ¿verdad? Una pequeña. La décima letra del alfabeto hebreo. Décima letra. Décima. Ajá. Okay. So esa letra tiene que ver con la más pequeña. Okay. So, por ejemplo, en Viejo Testamento, ¿ves esa letra ahí? No se mira ahí arriba. Let's see, how can we do that to make it smaller? It's too big. There, that's better. Okay, now we can see it. Ahí está una jota. Es la letra más chiquita, la décima, de Yod. Y con esa significa la letra más chiquita. So, dijo el Mesías que él no viene a quitar la letra más chica o unos tildes. Los tildes son marcas, decoraciones, son letras que se ponen ahí para pronunciarlas. Y más de todo el tiempo son letras que se significan, no lo tiene, significan como si fuera eyelashes, accents. Como la ñ, N. Right. So, el ser humano, hecho la imagen del Padre, está así, de esa forma. En español, porque de cierto os digo que hasta que parezca el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde perecerá de la ley. Okay? Ahora en inglés, ¿puedes leer, Elisheva? 5:18. For verily I say unto you, till heaven and earth pass, one jot or one tittle shall not pass from the law till all be fulfilled. Okay. Heaven and earth has to pass away. Okay. So right now we still have heaven, we still have earth. Reina Valera dice, hasta que parezca el cielo y la tierra. Y yo le pregunto a la gente, ¿hasta cuándo es bueno ese momento? ¿Hasta cuándo se parece el cielo a la tierra? Y nadie nunca sabe.
En Apocalipsis 21 está escrito esto. Apocalipsis 21. Revelations chapter 21. This is when the heavens and the earth pass. I'm sorry, chapter 20, verse 1. Okay. Chapter 20, no, I'm sorry, 21. Chapter 21, verse 1. And Sheba, you want to read in Spanish, English? Read Spanish. Okay. There it is. I highlighted it for you. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra se fueron, y el mar ya no es. Okay, ahora en inglés, ahí viene. Same one. And I saw a new heaven and a new earth, for the first heaven and the first earth were passed away, and there was no more sea. Okay, so the Torah, la ley, está vigilante hasta este punto donde ya no hay cielo y tierra, porque eso dijo el Mesías, el verbo. So, Va a estar vigente. Ajá. Sí está. en el milenio sí, pero después de eso no. Ya No, porque ahí va a comenzar el octavo milenio cuando el tiempo ya no se va a contar. Exacto. Porque ese tiempo es cuando estamos en la eternidad con el Eterno. So, tantas preguntas. Aquí en esta imagen que pusimos las 4 letras, Yud Hey, Vav Hey. Hechos, estamos criados en la imagen del Eterno, Yud Hey, Vav Hey. Entonces vamos a ver que en la primera letra que se dice la J o la Yud, la Yod, o se puede decir Yud, depende cómo uno está diciendo, es como si fuera la cabeza de la persona, muy pequeña. En veces nosotros hacemos la cabeza que se haga más grande con el entendimiento, una cabeza grande del mundo, pero siempre siendo los más pequeños con la letra más pequeña. Aquí está un corazón porque los hombros y las manos, brazos, están aquí de esta forma. Okay, so, la distancia de aquí a aquí es casi medio metro o half a cubit, 18 inches, aquí, muy chiquito. Ahora, esta letra quiere decir como si fuera el torso o el parte del cuerpo del ser humano. Y aquí the hips y luego las piernas. Ahora, el nombre del Eterno está escrito en nuestro cuerpo. Cuando uno es hijo del Eterno, hecho en su imagen, entonces tenemos que echar fuera todo lo que es del mundo. Porque no es bueno para uno que es llamado hijo de Dios, serviente de Dios, que está lleno del mundo, pero es mejor que se llene de las cosas celestiales, heavenly things, heavenly fruit. Siempre en los estudios cruzamos caminos con nuestros hermanos mayores. Tenemos que provocar a los hebreos de Israel teniendo el Mesías. ¿Y cómo podemos hacer eso? El Mesías es judío, tiene nombre judío. Se dice Yahushua, muchos dicen Yeshua, o nuestros hermanos mayores dicen Yeshi, Y-E-S-H-I, Yeshi. Pero su nombre verdadero es Yahushua. Ahora, cuando venimos a entender más profundo nuestro llamamiento, vamos a ver, porque comenzamos con el séptimo día. El séptimo día es muy importante para todos. Vamos con el profeta Isaías, capítulo 56, para ver algo. Es Yahoo 56, versículo 1. ¿Y quién quiere leer? ¿En inglés? ¿Eso? Thus says the Lord, keep your judgment and do justice, for my salvation is near to come. Okay, ahora, what does my salvation mean? Joshua. Bueno, you know that, but what about the next person? The word, thus says the Lord, keep ye judgment and do justice, for my salvation,
right here. 3, 4, My salvation, the number of my salvation is 344 in Hebrew. Let's go see what that name is. That name, 344 for salvation is, let's see, did we click it? Yeah. One second, Joshua. hold on. We click it there and go back to there. There it is. Yes, yeah. The name is, salvation means Yeshua. And femenino participio pasivo de este número, 3467, Yesha, algo salvo, algo salvo, por ejemplo, abstractamente, liberación, liberación de aquí, auxilio, victoria, prosperidad, liberación, prosperidad, salvación, salvador, salva, triunfo, victoria. ok. Y en inglés va a ser lo mismo, pero en esa forma. ¿Sí? Yeshua, Yeshua, femenino passive particle of number 3467, Yasha, something saved, that is abstractly deliverance, hence a victory, prosperity, deliverance, health, helping, salvation, save, saving, health, or welfare. And so there is salvation and there is welfare in the Messiah. So today we're going to see a small introduction into the parasha. La parasha que se llama Vaera, viene de Éxodo capítulo 6, significa esto. Y me mostré. La primera alía, capítulo 6 de Éxodo, versículos 2 al 13. Elohim le recuerda a Moshe que su nombre es Yod-Hei, Vav-Hei o W, se dicen ustedes en español. Y dice que no se le dio a conocer con ese nombre a los patriarcas, estableció su pacto con ellos para darles la tierra de Canaán, donde peregrinaron. Además, ha oído el gemido de los hijos de Israel por la esclavitud y se acordó de su pacto. Moshe recibe la orden de decir a los hijos de Israel que él es Yod-Hei, Vav-Hei, que los sacará de la esclavitud de los egipcios para ser su pueblo y darle la tierra que juró a los patriarcas. Ahora, cuando venga el Mesías, él viene en el nombre de Yud-Hei, Vav-Hei, y él nos va a salvar de este Egipto. Pero hay mucha gente que creen que van a ser un arrebatamiento antes de este tiempo, porque va a ser para los israelitas o los judíos o los que no conocen al Mesías. Hay muchas cosas que uno tiene que escudriñar para entender esta falsa doctrina. Pero vamos siguiendo con el estudio. Moshe habla con el pueblo, pero no escuchan. Ahorita el pueblo no quiere escuchar. Entonces, Yod-Heh-Vav-Heh, Hashem, ordena a Moshe y Aarón en cuanto a los hijos de Israel y en cuanto a Faraón para sacar a los hijos de Israel de Egipto. Ahora vamos a ir a la primera comentario que es aquí. Comentario número 1. Y se me aparece a Abraham, Isaac y a Jacob como Elohim Todopoderoso, El Shaddai, the same writings that are on the mezuzahs in the homes of Israelite. Y luego dice, mas por mi nombre eterno no me di a conocer a ellos. Esto no quiere decir que los patriarcas no sabían cuál es el nombre personal de Elohim. Desde Génesis 2:4 ha sido revelado el nombre sobre todos los nombres, Yud-Hei, Vav-Hei. A los patriarcas habían recibido la tradición oral desde Abraham a Adán, de Génesis 4:1 y del 24:1. Además, encontramos que en Génesis 4:26 los hombres empezaron a invocar el nombre de Yod-Hei, Vav-Hei. En Génesis está escrito que Abraham está mencionando el nombre Yud-Hei, Vav-Hei en su oración.